en un pequeño pueblo de la provincia de Soria, rodeado de campos dorados y montañas silenciosas, vivían 4 hermanas bajo el peso implacable de su padre, Alfonso. Ninguna de ellas había conocido jamás a un hombre. La casa, antigua y sin electricidad, parecía una prisión disfrazada de hogar. Las paredes guardaban ecos de órdenes y silencios, y el único destello de libertad era el pozo del vecino, a pocos metros, donde las hermanas iban a buscar agua cada tarde. La mayor, Lucía, había escapado años atrás y formado su propia familia en Zaragoza, pero para las otras 3, la vida seguía prisionera. Teresa, de 45 años, con manos ásperas y piel curtida por el trabajo en el campo, era la más severa. Inés, de 43, callada y paciente, pasaba horas bordando en la penumbra, y la más joven, Carmen, con 30 años aún virgen, guardaba en su pecho un deseo latente que nunca se había atrevido a nombrar. Un día, mientras Carmen bajaba el cubo al pozo, un hombre nuevo en el pueblo apareció sin avisar. Se llamaba Javier y venía de Madrid, un tipo alto, con el cabello oscuro salpicado de canas y una sonrisa que parecía desarmar cualquier muro. Ayudó a Carmen con el cubo, y al rozar sus manos, un fuego desconocido se encendió dentro de ella. Fue un instante breve, pero suficiente para que su mundo, hasta entonces en blanco y negro, comenzara a pintarse de colores intensos. Esa tarde, el aire parecía más cálido, y Carmen regresó a casa con el corazón desbocado, sabiendo que había cruzado una frontera invisible. Alfonso, al verla llegar, frunció el ceño y gruñó algo sobre la tardanza, pero Carmen apenas podía oírlo. En su mente, solo resonaba la voz tranquila de Javier y el roce de sus dedos sobre los suyos. Mientras sus hermanas discutían con el padre y su madre, Dolores intentaba poner calma. Carmen soñaba con la libertad que parecía tan cercana y, sin embargo, tan lejana. El destino había llegado al pozo. Y nada volvería a ser igual, continuará. A la mañana siguiente, el sol despuntaba tímido entre las nubes y Carmen salió con paso decidido hacia el pozo, llevando el cubo, pero con la mente perdida en el recuerdo de Javier. El camino polvoriento, bordeado por las encinas y los almendros, era un ritual silencioso que ahora se teñía de esperanza. Al llegar, allí estaba él, con la camisa de lino arremangada, mostrando brazos firmes y una sonrisa que desarmaba cualquier miedo. «Buenos días, Carmen», dijo con voz suave, como si hablar con ella fuera lo más natural del mundo. «¿Necesitas ayuda?». Ella bajó la mirada, sintiendo como el calor subía hasta sus mejillas. Intentó responder con un no, gracias, pero su voz tembló. Javier se acercó y tomó el cubo de sus manos, y por un instante, sus dedos se rozaron con una electricidad que hizo que Carmen sintiera un cosquilleo que le recorrió todo el cuerpo. «Aquí tienes», murmuró él al devolverle el cubo lleno de agua fresca. «¿Sabes? El pozo nunca había sido tan bonito hasta hoy». Ella quiso sonreír, pero el miedo a ser descubierta por su padre la hizo callar. Sin embargo, mientras regresaba a casa, su corazón latía con fuerza, y por primera vez en años, sintió que la vida le sonreía. En la casa, la rutina seguía igual, Dolores cocinando en la cocina de leña, Teresa regañando al padre y a las hermanas, y Alfonso con su voz áspera y cargada de vino. Pero Carmen notaba que algo había cambiado en ella. Ahora, cada excusa para ir al pozo se convertía en una pequeña aventura. El agua se acababa demasiado rápido, las ollas necesitaban más y más, y cada día esperaba con ansiedad el momento de cruzarse con Javier. Teresa la miraba con desconfianza, lanzándole frases cortantes como «no juegues con fuego», mientras Inés la observaba con ternura, como si ya supiera el secreto que Carmen no se atrevía a contar. Una tarde, mientras el viento movía las hojas secas en el patio, Javier la invitó a entrar en su casa para refugiarse de una tormenta que amenazaba con estallar. Carmen, temblando, cruzó el umbral y sintió como la luz eléctrica iluminaba cada rincón, haciendo que todo pareciera mágico y prohibido. «Aquí estás a salvo», le dijo Javier con una sonrisa que casi le robó el aliento. «Nadie puede gritarte ni prohibirte nada». Sentada en una silla vieja, con las manos apretando el borde de la mesa, Carmen sintió por primera vez que existía un mundo fuera de la sombra de su padre, un mundo donde podía ser ella misma. Cuando la tormenta pasó, Javier la acompañó hasta la puerta y, al despedirse, sus dedos rozaron su brazo con una suavidad que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. «Puedes volver cuando quieras», susurró, esa noche, mientras los gritos de Alfonso retumbaban. En la casa, Carmen cerró los ojos y se aferró a aquel roce, a aquella promesa silenciosa que había encendido un fuego imposible de apagar. Continuará.
Los días que siguieron a aquella tarde en casa de Javier se convirtieron en un delicado baile entre la rutina opresiva del hogar familiar y la luz cálida que emanaba del refugio que él le ofrecía. Carmen comenzó a cuidar más su apariencia. Peinaba su cabello negro con esmero, escogía un vestido de algodón azul que rozaba sus rodillas y calzaba unas alpargatas limpias, aunque gastadas, que la hacían sentir ligera. Un sencillo colgante de plata, regalo de Javier, descansaba siempre sobre su cuello, rozando su piel con cada movimiento, como un secreto compartido. Cada encuentro con Javier era un alivio y una tormenta a la vez. Él nunca la apresuraba ni la forzaba. Sus manos grandes y cálidas se posaban con respeto en su brazo, sus ojos oscuros la miraban con ternura y paciencia, y en cada palabra había cuidado y calma. Pero dentro de Carmen, una mezcla de deseo y miedo crecía como un fuego imparable. Una tarde, mientras compartían un café en la pequeña cocina de la casa de Javier, él le contó que le gustaba leer poesía y que había traído algunos libros de la ciudad para ella. Carmen sonrió tímidamente, recordando que nunca había leído nada más allá de los textos escolares que su padre había permitido. Javier le prometió que le enseñaría, y Carmen sintió que abría una puerta a un mundo nuevo, más allá del polvo y la oscuridad de su vida anterior, pero el peligro acechaba en cada esquina. Alfonso comenzaba a notar los cambios en Carmen, sus ausencias alargadas, la mirada encendida, esa sonrisa que se escapaba cuando nadie miraba. Una noche, borracho y furioso, la reprendió en la cocina. El agua se trae rápido y sin tonterías, Carmen. Rugió, apretando los puños sobre la mesa de madera gastada. No quiero que pierdas el tiempo con esas tonterías del pozo. Ella bajó la cabeza, pero por dentro sentía una fuerza desconocida, una chispa que Javier había encendido y que ya no podía apagar. Sus hermanas también empezaban a cambiar. Teresa, con su carácter duro, parecía más inquieta y a veces la observaba con una mezcla de reproche y preocupación. Inés, en cambio, comenzó a mostrar una ternura inesperada, bordando con más color y sonriendo con mayor frecuencia, como si la luz de Javier también la tocara a ellas una tarde, mientras Carmen regresaba del pozo, Javier la esperaba bajo el sol ardiente. Su camisa blanca estaba ligeramente arrugada y sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y algo que Carmen no pudo descifrar del todo. ¿Sabes?, dijo mientras le pasaba el brazo por los hombros, creo que esto no es solo agua lo que subimos del pozo, sino algo mucho más profundo. Ella sonrió, sintiendo que ese alguien había llegado para quedarse, para romper cadenas y abrir caminos, pero justo cuando el verano comenzaba a mostrar su lado más ardiente, un secreto empezó a crecer en el vientre de Carmen, una señal de que su vida no volvería a ser la misma. Continuará. El calor del verano apretaba fuerte sobre el pueblo de San Esteban, y con él, el secreto que Carmen llevaba dentro empezó a manifestarse con señales claras. El vestido azul que antes le quedaba amplio comenzó a ajustarse a la cintura, y las mañanas se tornaban pesadas, con mareos que la obligaban a buscar aire fresco en el patio. Cada gesto se volvió una lucha silenciosa contra el miedo y la esperanza. Una tarde, mientras bordaba en la penumbra de la cocina, Inés la miró con ojos que parecían leer un libro invisible. Carmen, susurró con voz temblorosa, creo que sé lo que pasa. Ella no pudo negar nada. Las lágrimas rodaron lentamente por sus mejillas mientras Inés le tomaba la mano con ternura, como si con ese simple contacto le diera valor para enfrentar lo que viniera. Teresa, por su parte, reaccionó con una mezcla de dureza y preocupación. La llevó a un rincón y, con la mirada fija y severa, le dijo, no puedes ocultarlo más. ¿Quién es el hombre? Carmen, con el corazón en un puño, confesó, Javier. El hombre del pozo. El rostro de Teresa cambió, mezclando incredulidad, rabia y miedo. Si padre se entera, susurró, la voz rota, nos destruirá a todas. El miedo se instaló en la casa como una sombra densa. Alfonso comenzó a observar a Carmen con una mirada que escarbaba en lo profundo, buscando pruebas en cada gesto, en cada palabra. Una tarde, cuando Carmen regresaba del pozo, él la interceptó en la cocina, señalando con furia su vientre apenas abultado. Esto es vergüenza, gritó. 30 años cuidándote y ahora te entregas al primero que aparece. Pero Carmen, por primera vez, no bajó la cabeza. Con voz firme y temblorosa, respondió, no es cualquiera, padre. Es el hombre que elegí. La ira de Alfonso fue un huracán. Golpeó la mesa con fuerza, ordenó que Carmen no volviera a pisar la casa y que dejara de ser su hija. En ese instante, el mundo de Carmen se partió en dos. La casa que había sido prisión se convirtió en un lugar de rechazo,
pero también en el punto de partida hacia una vida nueva. Esa misma noche, bajo la luna llena y con apenas unas pocas pertenencias, Carmen emprendió el camino hacia la casa de Javier. El frío del aire nocturno no pudo apagar la llama que ardía en su pecho. Javier la recibió sin preguntas, con un abrazo que selló un pacto de amor y protección. «Aquí estarás a salvo», susurró él, mientras la puerta se cerraba tras ella. En la oscuridad de San Esteban, Alfonso maldecía en silencio, pero algo en su mirada ya no era solo furia. Era miedo, porque el cambio había comenzado. Y nada volvería a ser igual, continuará. La primera noche en casa de Javier fue un torbellino de emociones para Carmen. Al cruzar el umbral, sintió como el peso de los años de opresión se desvanecía lentamente mientras se la envolvía con un abrazo cálido y protector. Sus manos, firmes pero delicadas, recorrían su espalda con la suavidad de quien sabe que está cuidando un tesoro frágil. Carmen dejó escapar un suspiro, mezclado de alivio y miedo, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas rodaran sin vergüenza. La casa, iluminada con luces modernas y decorada con sencillez, parecía un remanso de paz. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa fresca de la sierra, y el aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Javier preparó un rincón para ella, con una cama de sábanas limpias y suaves, y una manta de lana que parecía envolverla en un abrazo constante. «No volverás a estar sola nunca más, Carmen», le prometió mientras le acariciaba el rostro. «Aquí serás libre para ser quien quieras». Durante los días siguientes, la vida se fue acomodando a una nueva realidad. Carmen descubrió la dulzura de las mañanas sin gritos ni órdenes, la tranquilidad de las tardes compartidas entre risas y confidencias, y la calidez de una mano que no aprieta sino sostiene. Javier se convirtió no solo en su amor, sino en su compañero, confidente y protector, pero la sombra del pasado seguía acechando. En San Esteban, las miradas curiosas y los cuchicheos comenzaron a multiplicarse. La ausencia de Carmen en la casa de Alfonso no pasó desapercibida, y pronto los rumores empezaron a volar como llamas en el viento seco del verano. «¿Sabes lo que dicen en la plaza?», le preguntó Teresa cuando, después de semanas de silencio, fue a visitarla. «Que te has perdido, que no vuelves a ser la hija obediente». Carmen la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No soy la misma, Teresa. Y no quiero serlo». El embarazo avanzaba, y con él, la fuerza de Carmen crecía. En cada patadita que sentía, encontraba un motivo más para luchar, para desafiar el miedo y para construir un futuro diferente. Una noche, mientras observaban las estrellas desde el porche, Javier tomó sus manos y le susurró: «Lo que estamos haciendo es peligroso, pero es lo más valiente que he visto en mi vida». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, y juntos miraron el cielo oscuro, conscientes de que su historia apenas comenzaba, porque en el horizonte, entre las sombras del pasado y la promesa del mañana, acechaba un secreto aún más profundo, un misterio que pondría a prueba su amor y su coraje. Continuará. Los días en la casa de Javier transcurrían entre risas tímidas y silencios cómplices, pero también entre la inquietud que traía el cambio en sus vidas. Carmen sentía como el mundo que había conocido se deshacía poco a poco, mientras su vientre crecía y con él, la esperanza de un futuro distinto. Las noches eran largas y cálidas, con Javier a su lado susurrándole palabras que calmaban sus miedos y avivaban sus sueños. Sin embargo, la paz recién descubierta estaba destinada a ser efímera. Una tarde, mientras Carmen cosía junto a la ventana, vio a Teresa y a Inés acercarse por el camino, con rostros que mezclaban determinación y preocupación. Habían decidido que ya no podían esperar más. «Tenemos que hablar», dijo Teresa con voz firme. «Padre no va a dejar que esta historia termine bien». Carmen asintió, sabiendo que su antigua vida no se rendiría sin luchar. Esa misma noche, las 4 hermanas se reunieron en la pequeña sala iluminada por la tenue luz de una lámpara. Dolores, la madre, estaba allí también, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada por los años de silencio. «No podéis quedaros aquí para siempre», advirtió Teresa. «Pero tampoco podéis volver a esa casa. Alfonso no perdonará». Y Javier escuchaba en silencio, su mirada fija en Carmen, como si de ella dependiera todo el valor del mundo. La decisión fue unánime. Juntas enfrentarían el juicio del pueblo, el enojo de Alfonso y la incertidumbre del mañana. Había llegado el momento de romper las cadenas y reclamar la libertad que durante tanto tiempo les fue negada. Los preparativos comenzaron en secreto. Ropa vieja, algunas pertenencias y el poco dinero que habían logrado ahorrar se convirtieron en su equipaje. Dolores las apoyaba en silencio,
consciente de que su rol como madre era el de darles alas para volar, aunque eso significara perderlas. La noche antes de la partida, Carmen no pudo dormir. Miraba el techo de la casa de Javier, pensando en todo lo que dejaba atrás y en todo lo que estaba por venir. Javier se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. No importa lo que pase, susurró, aquí tienes un hogar y a alguien que te ama. Ella cerró los ojos, sintiendo que, aunque el camino fuera incierto y peligroso, por primera vez en su vida caminaba hacia la libertad con la cabeza en alto. Al amanecer, bajo un cielo gris que presagiaba tormenta, las 4 hermanas y su madre partieron hacia un destino desconocido, dejando atrás la casa oscura y los gritos de Alfonso, pero en las sombras del pueblo, una figura observaba con ojos fríos y una sonrisa que ocultaba intenciones oscuras, porque aunque ellas creyeran haber encontrado la libertad, había secretos enterrados que no descansaban y que estaban a punto de resurgir. Continuará. La caravana silenciosa avanzaba por el sendero polvoriento que bordeaba el río Duero, con el alba despuntando tímidamente tras las montañas. Carmen caminaba entre sus hermanas Teresa e Inés, y su madre Dolores, cada una con un pequeño atillo al hombro. El aire estaba cargado de una mezcla de miedo y esperanza. Detrás de ellas quedaba la casa vieja de Alfonso, un lugar donde el tiempo se había detenido en un ciclo de gritos y sombras. Mientras avanzaban, Carmen sentía como el mundo se abría ante sus pies por primera vez. Javier las esperaba al final del camino, en la casa que había comprado hacía poco, una construcción sencilla pero llena de luz y promesas. Al verlas llegar, abrió los brazos con una sonrisa cálida. Bienvenidas a casa, dijo con voz firme y suave a la vez. Los primeros días fueron un torbellino de sensaciones nuevas, la luz eléctrica que iluminaba la cocina, el agua caliente que corría sin esfuerzo, el aroma del pan recién horneado y la libertad de no tener que mirar siempre por encima del hombro. Teresa, aunque seguía con su carácter fuerte, dejó escapar una risa sincera por primera vez en años. Inés bordaba sin prisa, con una sonrisa tímida, y Dolores, aunque cansada, parecía rejuvenecer viendo a sus hijas libres, pero la paz era frágil. El pueblo no tardó en enterarse de la huida y las habladurías comenzaron a arreciar como el viento en otoño. Las hijas de Alfonso, viviendo con el forastero, murmuraban unas vecinas en la plaza, mientras otros hombres bajaban la voz al pasar por la puerta. Una noche, mientras todos dormían, Carmen despertó sobresaltada por un ruido en el exterior. Desde la ventana vio una figura oscura que merodeaba cerca de la casa. Su corazón se aceleró, y en la penumbra, Javier se levantó para investigar. No te preocupes, Carmen, susurró mientras la abrazaba fuerte. Aquí nadie nos hará daño. Sin embargo, aquella presencia misteriosa era solo el preludio de un secreto más profundo que estaba a punto de salir a la luz, un pasado oculto que amenazaría con desmoronar la nueva vida que habían construido, porque en San Esteban, incluso la libertad tiene sus sombras. Continuará. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente que ni la calidez del hogar de Javier lograba disipar por completo. La figura que Carmen había visto rondando la casa no era un simple curioso del pueblo, era alguien que traía consigo secretos enterrados y viejas rencillas, un hombre con un pasado oscuro ligado a Alfonso y a la familia. Una tarde, mientras el sol caía tras las montañas, Javier recibió una carta sin remitente. Al abrirla, sus ojos se ensombrecieron al leer unas palabras amenazantes que advertían que no permitirían que las hermanas rompieran el orden impuesto. Carmen observó su rostro y sintió por primera vez que el peligro real estaba más cerca de lo que imaginaban. La calma se rompió definitivamente cuando una noche, mientras las hermanas dormían, se escucharon golpes fuertes en la puerta. Alfonso, acompañado de varios hombres del pueblo, había llegado decidido a recuperar lo que consideraba suyo. «Abran esta puerta», rugió Alfonso con voz atronadora. «No permitiré que huyáis de vuestra obligación». Javier salió a enfrentar a los visitantes, con la determinación de proteger a Carmen y a sus hermanas. La tensión era palpable, el silencio solo roto por los jadeos y los pasos firmes. En medio de la confrontación, Teresa mostró una valentía inesperada. Se plantó frente a su padre y, con la voz firme, le dijo: «No somos propiedad tuya. Somos mujeres libres, y lucharemos por nuestra vida». La situación alcanzó un punto crítico cuando, de repente, un disparo resonó en la noche, haciendo temblar las paredes de la casa. Nadie supo de dónde vino, pero el caos explotó. Entre gritos y empujones, las hermanas lograron refugiarse dentro, mientras Javier cerraba la puerta y bloqueaba la entrada, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Carmen comprendió que su lucha por la libertad apenas comenzaba y que el pasado oscuro de su familia no estaba dispuesto a dejarlas ir sin pelear. En la penumbra de aquella noche, mientras las sombras danzaban en las paredes iluminadas por la luna, una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿quién había disparado y qué secretos ocultaba esa bala perdida? Continuará. La noche se espesó como un manto oscuro que cubría la casa de Javier, resonando aún el eco del disparo que había roto la tensión. Cada latido de Carmen sentía como un tambor que anunciaba que el peligro ya no era una sombra lejana, sino una presencia viva y amenazante. Afuera, los gritos de Alfonso y sus hombres se mezclaban con el viento inquieto que azotaba las ramas de los árboles. Dentro de la casa, Javier cerró con llave la puerta principal y recorrió con la mirada a las hermanas, encontrando en sus ojos el reflejo del miedo y la determinación. Teresa, siempre la más fuerte, apretaba los puños, mientras Inés se refugiaba en un rincón, temblando ligeramente. Dolores, la madre, intentaba en vano calmar los nervios con palabras suaves. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, advirtió Javier. Alfonso no se detendrá hasta que nos entregue o al menos nos haga pagar caro. Carmen, con la mano apoyada sobre el vientre que comenzaba a redondearse, sintió un nudo en la garganta. El futuro que había imaginado parecía desvanecerse entre las amenazas y los odios antiguos. De repente, un ruido seco llamó la atención de todos. Una ventana lateral se rompió y una figura encapuchada intentó entrar. Javier reaccionó rápido, sujetando a la intrusa antes de que pudiera avanzar. Cuando la capucha cayó, Carmen quedó helada. Era Lidia, la hermana mayor que había escapado hacía años, la única que parecía haber encontrado una vida lejos de aquella sombra. Lidia, exclamó Carmen, con la voz entrecortada. ¿Qué haces aquí, Lidia? Con los ojos llenos de lágrimas, explicó en un susurro: he venido a ayudaros. Sé que papá ha cambiado, que está más peligroso que nunca. Pero no estáis solas. Hay personas en el pueblo que no están de acuerdo con él. No podemos dejar que destruya lo que habéis empezado. La llegada inesperada de Lidia trajo un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Juntas, las hermanas y Javier comenzaron a trazar un plan para protegerse, para enfrentar al pasado con coraje y para construir un futuro en el que el amor y la libertad fueran más fuertes que el miedo. Pero en el silencio que siguió a la revelación, Carmen sintió que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que las heridas del pasado tendrían que sanar para que la luz pudiera brillar de nuevo. Continuará. La casa de Javier se convirtió en un refugio improvisado, donde las 4 hermanas y su madre tejían estrategias entre susurros y miradas cómplices. La llegada de Lidia, con su experiencia y valentía, insufló un aire nuevo de esperanza y determinación. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que no estaba sola en esa lucha contra la oscuridad que acechaba su vida. Los días transcurrían con el temor constante de un nuevo ataque, pero también con la fuerza renovada que nace de la unión familiar y el amor compartido. Javier se encargaba de reforzar las puertas y ventanas, mientras Teresa organizaba la despensa y Dolores cuidaba de las pequeñas tareas con una dignidad silenciosa. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las lomas y las sombras se alargaban, Lidia reunió a todas alrededor de la mesa y habló con firmeza. Sé que el pueblo está dividido, dijo. Hay quienes apoyan a Alfonso, pero también hay otros que están cansados de su tiranía. He hablado con algunos y están dispuestos a ayudarnos. No será fácil, pero juntos podemos cambiar las reglas. Carmen escuchaba con el corazón acelerado. El miedo seguía presente, pero una llama de rebeldía crecía en su interior. Miró a Javier, cuya sonrisa tranquila le daba la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre San Esteban, Carmen se acercó a la ventana y dejó que el viento acariciara su rostro. Su mano descansaba sobre el vientre, donde la vida nueva crecía silenciosa y poderosa. Sabía que el camino por delante estaría lleno de obstáculos, pero también sabía que, por primera vez, ella y sus hermanas estaban dispuestas a luchar por su libertad y por la familia que habían elegido, y en esa promesa, el amanecer traía consigo la certeza de que, aunque la tormenta fuera fuerte, la luz siempre encuentra un camino para brillar. Continuará.